Qué bueno verles a todos acá, aunque sea por medios virtuales. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestra cita. Así que les invito, por favor, vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 100. Salmo número 100. Para que le demos paso a Wilmer, que está a cargo hoy de la dirección. Vamos a leer entonces Salmo número 100. Permítame, yo me sincronizo por acá. Ok. ¿Estamos listos? Pues dice la palabra del Señor. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Denle gracias y alaben su nombre. Bien, mis amados, vamos a tener un momento de oración y vamos a colocar este tiempito pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija, que esté con nosotros como siempre lo hace, y todos muy juiciosos con micrófonos apagados, cantamos y exaltamos al Señor desde nuestros hogares, pero aquí en la sala con los micrófonos apagados, para que podamos tener un buen audio, buena fluidez con la alabanza y con la predicación. Padre del cielo, gracias te damos que nos permites hoy estar aquí reunidos por estos medios virtuales. Te pedimos de manera especial, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Ponemos delante de ti la vida de Wilmer, Señor, y las personas que le van a acompañar, para que tú seas, Padre de los cielos, ungiéndole de manera especial, Señor, para que Él pueda ministrar, Señor, tu santo nombre y llevarnos a todos los que estamos acá ante tu presencia a través de estos cánticos de adoración y de alabanza que han preparado, Señor. De parte de nosotros te pedimos que nos dé, Señor, mucha sensibilidad para poder estar muy atentos a lo que tú quieres hablarnos en la noche de hoy y seguirnos enseñando a través de esta serie que hemos empezado este año, Señor, y sobre todo el tema que estamos viendo ahora. ¿Cuál es tu visión, Señor, para nuestra iglesia? Así que de antemano, gracias por todas las bendiciones que vas a impartir y a derramar sobre nosotros en la noche de hoy. Así que colocamos esta celebración desde el comienzo hasta el final en tu presencia, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, Teresa, Wilmer, familia, todos allá, David, todos estamos en sus manos. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Les invito allí, vamos a tener una actitud de oración, vamos a entregarle este tiempo al Señor en sus manos y vamos a darle lo mejor a Él. Aun cuando estemos desde nuestros hogares, vamos a darle al Señor lo mejor allí. Ojalá usted pueda conectarse, ojalá usted pueda aprovechar este tiempo, disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Entonces, vamos a decirle al Señor en esta noche que Él es grande, que Él es bueno, pero primero que todo queremos darle gracias por su bondad, darle gracias al Señor porque Él ha sido fiel y vamos a decirle en esta noche que Él es digno de recibir la gloria y estamos muy agradecidos por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, vamos con un corazón muy entregado al Señor en esta noche. Les invito, vamos a cantar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque de veras nosotros como tus hijos no somos tan agradecidos, Señor. Nos falta más. Señor, y fue algo tan maravilloso, algo tan grande lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Señor, y hoy a través de esta oración cantada queremos expresarte, Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, de ti. Cuán agradecidos estamos, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Te bendecimos, Señor, y tú eres digno de recibir toda la adoración. Gracias por la cruz. Díselo a Él en esta noche. Por el precio
tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, díselo en las manos, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás. Sí, Señor, tú eres coronado. Tú eres digno de recibir la gloria, Señor. Reinas con majestad. Te invito ahí en tu hogar que levantes tus manos al Señor y le adores. Sí, Señor. Exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Señor, tú eres digno. Digno eres, Señor. Díselo a Él nuevamente. Tú eres Digno digno, eres, Señor. Señor. Tú eres digno de recibir la gloria, Señor. Gracias por la cruz, Dios, díselo a Él en esta noche. por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Díselo a Él. Gracias por tu Por Dios. por las manos que
la gloria. Gracias te damos, Señor, por la cruz. Gracias por ese precio que pagaste por nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida, por darnos perdón, Señor. Gracias, Dios, porque de veras tú estás en nosotros día a día, Señor. Porque tú nos respaldas, porque tú nos acompañas, Señor. Gracias. Gracias por la salud, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre. Dale gracias al Señor allí donde estás. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, moriste en la cruz por nosotros. Gracias, Dios. Dale gracias. Tú eres digno, Señor. En tu trono está coronado con poder, reinas con majestad. Cristo y al Señor una ofrenda de aplauso porque Él es digno de recibir la gloria, Él es digno de recibir la honra. Vamos a decirle a Él en esta noche que la gloria es para Él, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es maravilloso. Señor, te damos la gloria a ti. Señor, no nos cansamos de darte gracias. Y hoy, Señor, elevamos esta adoración a ti, Señor, esta oración cantada, Señor, con todo nuestro corazón. Tú eres santo, Señor. Tú eres poderoso allí donde estás. Te invito a levantar tus manos y aprovechar este tiempo para adorar su presencia, porque Él está en tu hogar. Él está en cada hogar. Él está moviéndose de una manera especial en esta noche. Señor, gracias, Dios. Díselo a Él. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Reina su poderoso Dios. Tú reinas con poder, Señor. Aleluya. Aleluya. Reina su poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Y no eres digno, tú eres santo, santo.
Allí un tiempo para hablar con el Señor. Dale gracias a Dios por su fidelidad. Dale gracias al Señor por su bondad. Yo te invito a que hables con el Señor allí donde estás y le expreses desde lo más profundo de tu corazón lo que hay en tu corazón para Él. Exprésale al Señor tu amor en esta noche. Señor, gracias porque moriste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque tú pagaste un precio, Señor, por nosotros y hoy nosotros tenemos salvación. Y a través de esta canción, Señor, de esta oración cantada, queremos, Dios, expresarte, Señor, cuán agradecidos estamos, Señor. Tú eres poderoso. Te invito a que en tu hogar con gozo te puedas levantar y podamos cantar al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con sus maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Existe en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, tú eres digno, Digno dile a es el Él. Cordero de Él es digno de recibir la gloria. Digno es el Él Rey es que digno la de recibir muerte la gloria. venció. Señor, Digno tú es eres el digno. Cordero de Tú eres digno de toda adoración. Digno es el Rey que Díselo a la Él que Él es digno, muerte Él es venció. digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno.
Gracias, Dios, porque no importó cuán pecadores somos, Señor. Tú moriste en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, y por eso queremos expresarte, Señor, esta adoración, esta canción con todo nuestro corazón, Señor. Allí te invito a que le digas a Él que yo le canto y le alabo, porque Él ha sido bueno. Y aún, Señor, por las pruebas que nos permite, Señor, te damos gracias a ti. Te exaltamos, Señor, porque es allí en el valle donde conocemos quién eres tú, Señor. Porque es allí, Señor, en la prueba donde vemos tu mano, Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno y maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, díselo a Él. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejará desamparado. Señor, en esta noche. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, eres campeón, eres mi rey, mi Dios, que cuida su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón, eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que
Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio, Señor. Gracias porque nos das este privilegio, Señor, como hijos tuyos, de adorarte, porque nos das este privilegio, Señor, de cantar para ti, Señor. Siempre es un honor, Señor, el poder cantar para ti, el poder servirte, Señor, en este ministerio, el poder, Señor, cada día, Señor, elevar nuestra vida ante ti en adoración, Señor, en alabanza, Dios. Gracias por lo que tú haces, Señor. Padre, te pedimos que tú sigas ministrándonos, Señor, en este tiempo, que tú sigas hablándonos a través de tu palabra, Señor, pero que tú también sigues bendiciendo nuestras vidas a través, Señor, de lo que damos, Dios. Padre, sé tú multiplicando, Señor, las entradas, sé tú, Señor, glorificándote en cada parte de la liturgia, Señor, en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este tiempo tan especial. Después de haber adorado al Señor en esta noche, queremos compartir algunos anuncios importantes como iglesia. Entonces le invitamos a que donde usted se encuentra a prestar atención a ellos. Y de nuevo entonces le damos la bienvenida a todo nuestro Redil Norte, a nuestros hermanos también del Redil La Guacatala, que estamos aquí reunidos en esta noche. Y también le damos la bienvenida a las personas nuevas que posiblemente nos acompañan por primera vez en esta noche. Son muy bienvenidos. También las personas que hace poco han llegado al Redil, son muy bienvenidos en esta noche. Y queremos darle pues las gracias también a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Si usted de pronto durante esta semana lo pudo hacer o la semana que viene lo puede hacer también pues en obediencia al Señor, le invitamos a que juntos podamos leer esta palabra, 2 de Corintios capítulo 9, el versículo 8, que dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, el pasaje aquí a través de Pablo vuelve y nos recuerda que Dios es nuestro proveedor para que a través de esa provisión podamos seguir siendo generosos. Entonces le invito a que podamos orar en esta noche y recuerde que esta es también una forma de adorar al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta noche porque cada vez entendemos que tú eres nuestro proveedor. Gracias porque en momentos como estos vemos tu mano poderosa ayudándonos como tu iglesia local, también ayudándonos de manera particular a cada una de las familias que conformamos tu iglesia. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y como cantábamos ahora, gracias porque tú eres el que nos sostiene, el que nos vas a seguir ayudando en medio de esta situación que estamos viviendo. Ayúdanos pues a seguir adelante, Dios. Bendice a cada una de las familias que necesitan que tú sigas siendo su proveedor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, muy bien. Entonces, muchísimas gracias para todos los que siguen aportando a la obra del Señor. También recuerde que si no lo puede hacer de manera física en la iglesia, tenemos la cuenta número 103-126-324-44. También recuerde la importancia de la canasta del amor. Hace un año que comenzó la pandemia, experimentamos la importancia de juntos como iglesia poder seguir aportando a lo que llamamos la canasta del amor y cómo muchas familias han sido bendecidas. No es un misterio que volvemos a entrar en una época difícil, entonces para que como iglesia sigamos mostrando el amor de los unos por los otros a través de seguir aportando a la canasta del amor. Recuerde pues que hasta hace 8 días teníamos nuestras reuniones presenciales, sábado a las 7 y domingo a las 9, y le pedimos que esté muy atento para que en medio de las noticias que vamos escuchando, entonces podamos informarle si volvemos a reuniones presenciales
o seguimos en reuniones virtuales como la que tenemos en esta noche. Entonces la invitación es a que esté muy atento entonces a todo lo que como iglesia podamos estar comunicando. También nuestros ayunos de manera presencial hasta el día antepasado. Y pues si toda la situación sigue así, lo seguiremos haciendo de manera virtual para que sigamos orando y clamando al Señor en medio de la situación que estamos viviendo. Y finalmente recuerde que para el domingo 25 de abril teníamos un retiro titulado Un Encuentro con nuestro Padre Celestial. Entonces, por la situación pues que volvemos a vivir de nuevo, este retiro queda aplazado, no cancelado, pero sí aplazado. Entonces la invitación es que se sigan inscribiendo, que si usted tiene la oportunidad de abonar, siga abonando para que cuando pasemos la situación difícil que se ha levantado, podamos hacer entonces de nuevo este encuentro. Y recuerde que también la población, una población muy importante de nuestra iglesia, los niños, van a tener mañana domingo a las 11 de la mañana también su clase, su enseñanza de manera virtual para que entonces los padres estén muy atentos al comunicado para que puedan entonces conectarse. Muy bien, amados, que el Señor les bendiga grandemente y quedamos entonces en esta noche con nuestro pastor. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Permítanme, yo voy aquí a colocar esto en pantalla, a subir el archivo. Permítanme, por favor, un momentico. Ok, permítanme, yo voy a sincronizar esto acá. Un momentico. Eso es, que nos quede esto bien en pantalla completa. Permítanme. Ok, ahora sí nos quedó en pantalla completa, ¿cierto? Ok. Bien, amados, estamos en un momento muy especial, sobre todo con esta serie que definitivamente es una serie que nos ha tocado mucho a todos, sobre todo lo que tiene que ver con la visión de Cristo para su iglesia, la visión de Cristo para su iglesia. Hemos compartido pues varias cosas, ¿cierto? Varias cosas muy interesantes, no tengo tiempo hoy de desatrasarles. Hemos compartido ya muchas cositas en estas semanas anteriores, pero igual, si no ha podido estar, yo sé que hoy se va a poder conectar con nosotros porque el tema de hoy es un tema muy especial que aunque obviamente depende de las conferencias anteriores, de las predicaciones, pero es un tema nuevo para hoy. Y básicamente vamos a mirar hoy lo que tiene que ver la parte de cada uno de nosotros. Yo qué tengo que hacer, sobre todo cuando estamos hablando de la visión que tiene Cristo para su iglesia. Yo cómo aporto, ¿cierto?, a esa visión. Entonces, así muy brevemente, en semanas anteriores vimos que para Jesús era muy importante estuvimos compartiendo sobre todo que Él espera que nosotros practiquemos aquí la unidad. Ese fue su último tema que compartió con los discípulos antes de ser arrestado. Recuerde que compartimos eso, que no hay nada más valioso para Jesucristo que su iglesia, a tal punto que Jesús murió por su iglesia. Ese es el tema principal realmente de Jesús, la unidad de la iglesia, y es el tema que más adelante los apóstoles, sobre todo Pablo, retomaron en el Nuevo Testamento. Recordarán ustedes que vimos una oración, ahí se las comparto en pantalla, permítanme, estuvimos viendo una oración, sobre todo cuando el Señor le hacía esta oración al Padre en Juan 17, 20 y 21, cuando decía, no te pido solo por estos discípulos, hablando de su grupo, ¿cierto?, pequeño, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿cierto? Entonces, nuestro Padre Celestial quiere que todos los hijos de Dios nos llevemos bien, que estemos en unidad, y pues yo les dije que no iba obviamente a compartir todo lo que tiene que ver esto con las ramas del cristianismo, sino que yo lo quería enfocar en lo que tiene que ver con nuestra iglesia local.
Y solamente para recordarles, ¿no? En estos días vamos a estar subiendo estas predicaciones de semanas anteriores que no lo hemos hecho, pero básicamente estuvimos hablando de 12 cosas realmente que son muy importantes para la unidad de la iglesia. Solamente lo voy a mencionar. Estuvimos hablando de que para Jesús, la unidad con otros creyentes es la prueba de que yo soy salvo. Eso es lo que realmente me enseña la palabra del Señor, que si estamos unidos es una prueba de que somos salvos. También la Trinidad es nuestro modelo de unidad. Vimos sobre eso también. Número 3, estuvimos compartiendo la última petición de oración de Jesús, donde enfatizamos este versículo que leí, Juan 17, ¿cierto? Cuando él habla sobre la unidad de la iglesia. También número 4, estuve compartiendo con ustedes que Dios nos da su gloria para que estemos unidos. Para eso es que nos da de su presencia, de su Espíritu Santo. En número 5, compartí con ustedes que nuestra unidad es nuestro mayor testimonio ante los no creyentes, es decir, ellos se van a dar cuenta que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús cuando vean la unidad entre nosotros. Número 6, estuvimos compartiendo que la unidad elimina el miedo y produce valentía. Número 7, yo compartí con ustedes que cuando una iglesia está verdaderamente unida, las necesidades de todos pues son satisfechas. Y ahí estuvimos hablando de los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. También compartí con ustedes que, número 8, que el bautismo y la cena del Señor son signos visibles de unidad. Ahí estuvimos hablando sobre esas dos ordenanzas, sobre esos dos sacramentos dejados por Jesús. Número 9, compartí con ustedes que enfocarnos en nuestro propósito común crea unidad, que tenemos que estar muy enfocados en ese propósito común. Número 10, compartí con ustedes que la unidad comienza cuando nos damos cuenta de que no estamos completos los unos sin los otros. Nos necesitamos todos. Número 11, compartí con ustedes que Jesús murió para unirnos, no para dividirnos. Y número 12, compartimos que Jesús espera que trabajemos intensamente para unificar a todos los creyentes. Bien, un pequeño resumen de todas las semanas, meses que hemos compartido, pero hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos poner esto en práctica nosotros, cómo convivir en unidad como hermanos de la familia de Dios. ¿Cuál es mi parte para desarrollar esta unidad en el cumplimiento de la visión de Jesús? Así que eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cómo puedo ser un agente de unidad en mi iglesia, en Redil Aguacatala, en Redil Norte? ¿Cómo puedo ser un agente de unidad? Así que hoy voy a compartir con ustedes el inicio de un tema que nos va a llevar varias semanas, que tiene que ver con esta serie, ¿no? Y es sobre la unidad y sobre todo lo que tiene que ver con mi parte. Así que con esto cierro esta serie que nos va a tomar este mes de abril, y con eso cierro para retomar otra vez la carta al estudio de Santiago. 4 pasos, hoy voy a ver solamente el primer paso. Hoy solamente veremos uno y el resto de mes estaremos viendo los otros 3 pasos. Espíritu Santo, una vez más te pedimos tu guía, te pedimos tu dirección y te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder captar y entender tu preciosa palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados. Entonces, número 1, ese sería el primer paso para los que toman apuntes. Le animo ahí una libretica. Entonces, me enfoco en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. Es decir, la parte que tengo yo en lo que tiene que ver con la unidad es que yo tengo que realmente enfocarme, concentrarme en las cosas que tenemos en común y no tanto en nuestras diferencias. Entonces, el llamado es a concentrarnos. De hecho, así lo mencionan algunas versiones bíblicas, un texto que voy a compartir a continuación, pero básicamente el llamado es a concentrarnos en los aspectos que crean armonía, sobre todo en el crecimiento de la unidad en nuestra comunidad. Yo sé que a veces hacemos mucho énfasis en otro tipo de crecimiento, pero en esta década de la visión que estamos empezando este año 2021,
nosotros queremos sentar unas bases, sentar unos pilares, sobre todo en estos primeros meses, este primer año de la década de la visión, y es que tenemos que crecer mucho todos en unidad, y lo digo empezando por mí mismo. Tenemos que crecer mucho, nos falta mucho, yo reconozco, me falta demasiado, pero aquí estamos aprendiendo, aquí estamos para apoyarnos los unos a los otros, y por eso quiero compartirles este texto bíblico cuando Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia de Roma, en el capítulo 14, versículo 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Mira lo que dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía. Como les decía, hay otra versión que dice, concentrémonos en que haya armonía en la iglesia. Ese tiene que ser nuestro enfoque, iglesia. En esta década de la visión que hemos iniciado, ese tiene que ser el enfoque, sobre todo ahora que estamos empezando. Tenemos que concentrarnos en las cosas que tenemos en común los miembros de nuestra familia, de nuestro redil Aguacatala, de nuestro redil norte. Tenemos que empezar a concentrarnos en estos aspectos. El Espíritu Santo, a través de Pablo, sobre todo cuando uno empieza a estudiar otras cartas, sobre todo hay una carta que se menciona mucho la unidad, y ahora no hay tiempo de profundizar, pero sí quiero que analicemos hoy un pasaje donde Pablo le escribe 7 cosas, habla de 7 cosas en las cuales debemos de concentrarnos, y todo tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y en esa unidad el Espíritu Santo inspira a Pablo para que escriba esta cartica a los Efesios, y básicamente en esta cartica, en el capítulo 4, versículos 4 al 6, encontramos 7 cosas en las cuales tenemos que concentrarnos. Por supuesto, no tengo tiempo de profundizar en todo esto, pero sí voy a mencionar así a grosso modo cada aspecto. Entonces, vamos a leer este pasaje. Vamos a leer, permítame, yo aquí abro la Biblia, un momentico, eso es. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Si ustedes miran ese pasaje, ahí básicamente estamos encontrando 7 aspectos, y básicamente se repite mucho esa palabra, ¿cierto? Una sola, un solo, una sola. Hablando de unidad, tiene que haber unidad, ¿cierto? En este enfoque. Estas palabras de Pablo básicamente es como una especie de credo, ¿cierto? Son convicciones que eran muy comunes en la época del Nuevo Testamento entre los cristianos de la época de Pablo. Uno pudiera decir que esto era como una declaración de fe. Así que debemos de enfocarnos en estas 7 cosas. Debemos enfocarnos en las cosas que tenemos en común, iglesia. Lo que tenemos en común, no tanto en las diferencias, porque es que ahí está el problema. A veces nos concentramos y nos enfocamos en las diferencias y no nos enfocamos en lo que tenemos en común. Y ahí es donde, como decimos popularmente, perdemos el año. Así que él empieza diciendo, Pablo, somos un cuerpo. Jesús no tiene varios cuerpos. Es un solo cuerpo, una sola iglesia. Si bien es cierto, hay muchas denominaciones, hay ramas del cristianismo, pero para Dios hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Y nosotros hemos sido colocados en una iglesia local, Creyentes de Aguacatala, tenemos que luchar por la unidad del Aguacatala. Creyentes de Redil Norte, tenemos que luchar por la unidad de nuestra iglesia. Entonces somos un cuerpo, somos una iglesia, y las dos comunidades también tenemos que trabajar para estar unidos, que podamos hacer cosas para estrechar los lazos de unidad entre las dos iglesias. Pero no solamente Pablo dice que somos un cuerpo, un solo cuerpo, sino que dice a todos se nos ha dado un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu Santo el que nos incorpora a ese cuerpo de Cristo, ¿cierto? También dice, número 3,
compartimos una misma esperanza, una misma esperanza. De hecho, aquí Pablo está hablando, esa esperanza se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo marca, sella a los creyentes como propiedad de Dios. Por eso él dice que somos sellados por el Espíritu. Y básicamente ese es como un depósito para su herencia, sobre todo cuando hablamos de la herencia escatológica, lo que tiene que ver hacia el final de los tiempos, en el futuro, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, que por cierto sabemos que está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Lo otro que Pablo dice dentro de las 7 cosas, Pablo dice, tenemos un solo Señor, un solo Señor. Ahora, si ustedes miran bien el pasaje, como se está refiriendo al Espíritu Santo en el versículo 4 y después en el versículo siguiente se refiere al Padre, pues entonces no hay duda de que en este texto él se está refiriendo a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, para los judíos que se habían convertido en cristianos, confesar que Jesús era el Señor, un solo Señor, eso traía consigo el reconocimiento de que Jesús de Nazaret era mucho más que un simple hombre, que un simple profeta, un maestro o un ángel. No, él era el Dios hecho carne. Así que esa era una declaración de fe para esa época. Para nosotros en el día de hoy también tiene que ser una declaración de fe en medio de todo este relativismo en el que estamos viviendo filosófico, donde no hay verdades absolutas, en medio de tanto escepticismo, agnosticismo, donde ya muchos dudan de que Jesús es Dios. Nosotros tenemos que estar unidos en nuestras creencias básicas y seguir confesando que Jesucristo es el Señor para la honra y gloria de Dios Padre, que eso implica reconocerlo como el Dios hecho carne. Es más, para los judíos, no solamente era reconocer que él era Dios, sino que también para los gentiles confesar en la época de Pablo que Jesús era el Señor. Eso también era un asunto de fe, era una declaración bien radical, porque los gentiles en la época de Pablo estaban acostumbrados, sobre todo en Éfeso, estaba esa diosa que adoraban, la diosa Artemisa de Éfeso, ¿cierto? También Diana de Éfeso. Entonces la declaraban como una señora, hablando de una diosa, ¿cierto? Aunque no lo era, pero eso era las convicciones paganas de los gentiles en esa época. Entonces Pablo está hablando que tenemos que tener unidad en medio de tanta diversidad, tenemos que tener unidad sobre todo en lo que tiene que ver con asuntos de fe y declarar que el único Señor se llama Jesucristo. Otra de las declaraciones que hace Pablo aquí en este pasaje es que tenemos una sola fe, una sola fe. Y esa sola fe pues obviamente está contenida, por supuesto, mis amados, está contenida en la palabra del Señor. Aquí está una sola fe. Aquí está todo lo que nosotros tenemos que creer, mis amados. Entonces, cuando nosotros hablamos de la declaración de Pablo, implica que hay más elementos en esta fe, como los que ha enumerado. Si usted mira el contexto de este pasaje, hay muchas cosas más que él menciona, pero estas 7 declaraciones no dicen nada aquí de la muerte de Jesús en la cruz. En estas declaraciones no se habla de su resurrección, no se habla tampoco del perdón de nuestros pecados y una variedad de convicciones que son centrales en la fe cristiana, pues aquí no están, ¿cierto? Pero si mira el contexto, Pablo está hablando de eso, así que cuando él dice una sola fe, está incluyendo todo lo demás. Así que péguele una lecturita a los capítulos anteriores para que sepa de qué clase de fe está hablando el apóstol Pablo. Entonces, esta declaración es un testimonio claro de que había una fe común caracterizada por un conjunto de convicciones claves que los cristianos confesaban en todas partes en las que se había extendido el evangelio en la época del Nuevo Testamento. No tengo tiempo, amados, de profundizar, repito, pero simplemente quiero mencionarles la importancia de que estemos unidos, sobre todo enfocados, concentrados en lo que realmente tenemos que hacer y no tanto en las diferencias. Entonces, Pablo continúa diciendo, tenemos un solo bautismo. Esto probablemente hace referencia a la práctica, lo más seguro es a la práctica del bautismo en agua, pero también, por supuesto, a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, hablando de esa llenura del bautismo del Espíritu Santo inicial que estuvimos hablando en estos días en la serie 40 días para arder para Dios, el bautismo de agua era una práctica común en la iglesia primitiva que se producía sobre todo cuando la gente confesaba
que Jesús es el Señor, cuando confesaba su fe en Jesucristo inmediatamente. Si usted le pega una lecturita a los primeros capítulos del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que lo normal, la costumbre normal era que la gente creía y luego se bautizaba. De hecho, el mismo Pablo experimentó ese bautismo cuando fue bautizado por Ananías, cuando lo visita recién convertido, ¿cierto? En la enseñanza de Pablo, cuando hablamos del ritual del bautismo, ¿cierto? De esa ordenanza, de ese sacramento, para él simboliza la identificación con Jesús en su muerte y en su resurrección, en pasajes como Romanos 6, en Colosenses 2, y ahí se habla de todo esto que también hablamos en los cursos de membresía. Pablo también utiliza el término bautismo para referirse a la obra del Espíritu Santo, sobre todo al unir a todo creyente individual al cuerpo de Cristo. Eso lo va a encontrar usted en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Ahí se habla de ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí la confesión de Pablo de un solo bautismo probablemente indica el rito del bautismo en agua, pero va mucho más allá y es lo que simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Pablo continúa diciendo, tenemos un solo Dios, un solo Dios. Pablo termina esta serie con la declaración de que cree en un solo Dios. Hay que creer en un solo Dios. Y aquí estamos hablando de que nosotros, esa es nuestra declaración, creemos en un solo Dios, pero manifestado en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, en la misma declaración, Pablo menciona a los tres, en la misma declaración, ¿cierto? Entonces, básicamente, él termina aquí hablando de un solo Dios, hablando de ese Dios soberano, omnipotente, ¿cierto? De su presencia en toda la creación. Y esta confesión, sobre todo, del gran poder de Dios, de su soberanía, de su presencia en toda la creación, esto pues era muy importante para los gentiles que vivían, sobre todo en ese momento de particular en la época de Pablo, porque estamos hablando de mucho paganismo, sobre todo en Asia Menor. Había mucha adoración a dioses paganos, no solamente al dios Zeus, ¿cierto? Sino que en Éfeso habían otras deidades que ellos adoraban, Artemisa, Serapis, Isis, una cantidad de dioses y diosas con minúscula. Ellos veneraban esas deidades, algunas de esas deidades los veneraban como deidades cósmicas que le atribuían poder sobre el cielo, sobre la tierra. Entonces, los que practicaban también ciencias ocultas estaban muy acostumbrados a invocar espíritus, ¿cierto? A esas deidades que supuestamente dirigían el mundo. Entonces Pablo está escribiendo para un público. Si bien también hay judíos, él tenía un público gentil que también estaba escuchando y él dice que todos estamos unidos con unas creencias básicas. Entonces, frente a todas estas pretensiones de todos los llamados dioses y diosas de la época en que vivía Pablo, Pablo confiesa y le dice aquí a la iglesia de Éfeso que no creemos sino en un solo Dios, que no hay sino un soberano. Y hablando de toda esa Trinidad, dice que solamente hay un solo Señor verdadero. Y eso es realmente muy profundo en el mundo pagano en el que vivía Pablo. Nosotros estamos viviendo una época muy difícil como iglesia, mis amados. Hoy por hoy definitivamente tenemos un sincretismo religioso impresionante. Mucha gente cree en muchas cosas. Están los que no creen en nada, que se confiesan ateos, pero también tenemos un mundo que creen en todo, en todo. Es un sincretismo religioso impresionante. Y aquí tenemos que entender que aquí hay unos absolutos, aquí hay unas creencias fundamentales. Estas son las cosas en las que Dios quiere que nos enfoquemos, que nos concentremos. Escúcheme, no en las diferencias. Entre nosotros hay diferencias, claro que sí. Entre nosotros, en nuestras iglesias hermanas hay diferencias. Pero tenemos que concentrarnos en lo que hay en común entre nosotros, la unidad, ¿cierto? Dios no solamente quiere que toleremos a otros cristianos, sino que estemos unidos con esos cristianos. Pero debemos de tener claro que unidad, como yo les he explicado muchas veces, unidad no significa uniformidad. Entonces, ¿cómo lograr la unidad con esos hermanos difíciles en la fe? Con esos hermanos que me irritan, ¿qué debo de hacer? Ahí es donde Pablo entonces, hablando en un contexto para la iglesia de Roma, donde había unos hermanos
maduros en la fe, pero que no estaban tolerando a sus hermanos débiles en la fe. Entonces había una desunión entre ellos, estaba gestando una división dentro de la iglesia de Roma. Y entonces Pablo le escribe este capítulo, que le animo a que se lo lea completo ahora más tarde o mañana. Pero en el versículo 1, Pablo les escribe: acepten a los creyentes que son débiles en la fe. O sea, él ya se está considerando que él no es débil en la fe. Pablo aquí está confesando que él es maduro en la fe juntamente con otros hermanos, pero también está hablando de que hay hermanos que son débiles en esa fe, ¿cierto? Entonces él dice: acepten a los hermanos, a los creyentes que son débiles en la fe, y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No es para discutir. Cuando hay conflictos en la iglesia, eso es un signo que nos hemos desviado, es un síntoma que nos estamos desviando de las cosas que realmente son importantes. No podemos desviarnos. A veces nos desviamos por detallitos en la iglesia. En los ministerios a veces empezamos a pelear por detalles y se nos olvida lo más importante, ¿cierto? Entonces Pablo entendió la gran importancia de la unidad de la iglesia. Por eso leemos un pasaje que yo he compartido varias veces con ustedes, aún en el retiro de visión. También lo he compartido con ustedes en semanas anteriores, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, una iglesia totalmente dividida, una iglesia donde habían ya muchos partidos, que yo soy de Pablo, de Pedro, de Apolos, en fin. Entonces, mire lo que dice este versículo: amados hermanos, les ruego. Pablo está rogando, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Concentrémonos, esa es mi parte, eso es lo que yo tengo que hacer. Ya vimos cuál es la visión de Cristo para su iglesia. Ahora estoy compartiendo con ustedes cuál es mi parte, qué debo de hacer yo frente a lo que Cristo quiere para su iglesia. Para que esto se dé realmente en nuestros rediles, debe de existir, amados, dos cosas muy importantes: pasión y propósito común. Tenemos que estar apasionados por lo mismo. Tenemos que estar enfocados en el mismo propósito todos los que estamos acá. Es por eso que en nuestra iglesia, a Dios gracias, y esto lo digo con gratitud a nuestro Dios por lo bueno que ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Gracias a Dios, desde la fundación de nuestra iglesia no ha habido nunca una división en nuestra iglesia como tal. Divisiones no han habido. Nunca han habido divisiones en nuestra iglesia. Dios nos ha guardado y nos ha protegido, porque a través de su Espíritu Santo siempre nos ha mostrado la importancia de estar unidos. Por eso la próxima semana yo quiero compartir con ustedes otros pasos, porque son 4 pasos que voy a compartir. Pudieran ser más, pero no podemos continuar más alargando esta serie, porque tengo que retomar un estudio muy importante para nosotros, que es la carta de Santiago, donde queremos estudiar también cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. Pero bueno, quería empezar sobre todo este año, en este primer trimestre, y por algunas razones nos va a tocar tomar también este mes de abril, pero ya después retomaremos otra vez Santiago. Así que yo quiero que veamos algunas aplicaciones, mis amados, en el día de hoy. Yo no sé si ustedes recuerdan la clase de membresía, Recuerden que en la clase de membresía, aquí tengo mi manual de la base número 1. En la clase de membresía, recuerden que si usted no ha visto la clase de membresía, es una cosa fantástica. Por favor, anótese, inscríbase para ver la clase de membresía. Pero básicamente en la clase de membresía, para los que ya han visto, que ha sido la mayoría de ustedes, recuerde que yo comparto con ustedes cuando hablamos de nuestra declaración de fe. Y yo comparto con ustedes y les hablo que nosotros en las creencias esenciales tenemos unidad. En las esenciales tenemos unidad. Pero en las creencias no esenciales, como las que aparecen en Romanos 14, que acabamos de leer, ahí tenemos mucha libertad. Pero en todas nuestras creencias debemos demostrar caridad, es decir, amor. Entonces nosotros sí, por supuesto, tenemos unas creencias esenciales, básicas, y ahí tenemos que estar totalmente unidos. Tenemos que estar unidos, mis amados. No podemos estar desunidos en esas creencias, sobre todo en las esenciales, pero habrán algunas doctrinas secundarias en las cuales pues será imposible ponernos de acuerdo todos, y sobre todo cuando a nuestra iglesia llegan personas también de otras comunidades cristianas, y a veces ponernos de acuerdo en todo pues va a ser muy
difícil. Permítanme, yo voy a refrescarme la garganta. Entonces, en ese pasaje de Romanos 14, si uno se ponía a mirar un poquito el contexto, Pablo habla de los fuertes, ¿cierto? Contrastado con los débiles. Los fuertes no se equivocan al pensar que tienen libertad para comer lo que quieran. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Cuál es el error de los que son fuertes en la fe en ese contexto de Romanos? Su error consiste cuando utilizan esa libertad sin considerar el efecto que puede tener sobre sus hermanos y hermanas más débiles, personas por las que también Cristo murió. Por eso uno tiene que ser muy comprensivo con personas, repito, cuando vienen de otras iglesias y cuando les enseñaron otras cosas de doctrinas secundarias, con mucho amor hay que tratarlos, con mucho amor. Y ustedes saben que en nuestra iglesia hemos procurado siempre hacerlo. Un ejemplo, cuando personas han venido a nuestra iglesia con trasfondos de que todo es pecado, que la Navidad es pecado, que en Semana Santa cualquier cosa que hagamos es pecado, que todo es pecado, que no podemos celebrar nada, pues con mucho amor nosotros los vamos guiando, pero con mucho amor. Sin criticar, sin juzgar, sin censurar, sino que con mucho amor nosotros les explicamos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, los fuertes, Pablo les está diciendo que ellos necesitan como una reordenación de sus prioridades en las que los valores del reino tengan preferencia sobre los intereses y sobre todo sobre las cosas egoístas, cuando solamente pienso en lo mío y no en las cosas de mi hermano, de mi hermana en la fe. Por eso Pablo nos recuerda ahora que el reino de Dios no consiste en ese contexto, no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos que concentrarnos, no en las diferencias, sino en las cosas que nos unen. Los fuertes, los maduros en la fe han de estar más preocupados por el crecimiento de la totalidad del cuerpo de la iglesia, más que de su propia libertad y su desarrollo espiritual. Por eso la esencia del cristianismo no se centra en cuestiones externas, no son en cosas externas. Recordarán ustedes el pasaje de Jesús, ¿cierto? Cuando lo criticaron por algunas cosas que estaba haciendo, él dijo lo siguiente: lo que entra por la boca no es lo que los contamina, no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca, no por lo que entra, no por la comida. Por eso yo no me puedo concentrar y enfatizar solamente en las diferencias, no, concentrémonos en lo que tenemos en común. Y ya compartimos al menos un pequeño bosquejo de 7 puntos, cuáles son las cosas que tenemos en común. Así que, amados, es muy fácil uno quedarse ahí enredado en cosas externas, qué sé yo, cabello largo, falda larga, qué sé yo, que si una cadena, que si un anillo, música, que si escucho esto, que la música aquella, que si bailo, que si no bailo, que si me tomo una copa de vino, si no me la tomo, cosas externas. A veces nos quedamos enredados en cosas secundarias. No, quedémonos concentrados es en lo que nos une, mis amados, en lo que nos une. Y ahí me parece que es muy importante estas palabras que está viendo ahí en pantalla, las palabras de Jesús. Entonces, ¿en qué estamos enfocados? ¿En qué nos estamos concentrando? ¿Estamos más interesados en las preferencias de la gente que en el verdadero producto del crecimiento cristiano, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? ¿En qué nos estamos concentrando? Entonces, a veces, amados, cuando la gente afuera que no conoce de Cristo de pronto se asoma ahí, ¿cierto? Se asoma a través de las ventanas, hablo de manera metafórica, de pronto se asoma a través de las ventanas. ¿Qué queremos que vean? ¿Qué queremos que vean en nuestra iglesia? Gente que confecciona y arroja listas de reglas, ¿cierto? Mientras otros las ignoran con desafío. Una lucha entre legalistas y no legalistas. ¿Eso es lo que queremos que vea la gente? Yo pienso que si eso es así, eso sería una escena muy triste. Eso sería realmente, eso a los ojos de Dios no es de su agrado. Así que, ¿quién quiere eso? Ninguno de nosotros queremos eso. Más bien, sirvamos a Cristo. Esta es la enseñanza, entregándonos, dándonos mutuamente, ¿cierto? A pesar de nuestras diferencias, pero que nos concentremos en lo que tenemos en común. Así que yo quiero terminar hoy, mis amados, citando unas palabras preciosas de Pablo a la iglesia de Galacia.
en la carta a los Gálatas, una iglesia que le dio mucho dolor de cabeza a Pablo, pero Pablo, terminando esa cartica en el capítulo 5, versículo 13, Pablo les dice estas palabras: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Incline su rostro ahí donde está. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias te damos por la palabra de hoy. Y antes de terminar con un tiempo de adoración, antes de terminar con un tiempo, Señor, donde queremos adorarte, Señor, a través de una oración cantada, yo quiero pedirte, Señor, por nuestras iglesias. Quiero pedirte por Redil Aguacatala, quiero pedirte por Redil Norte, que tú en tu misericordia sigas impartiendo tu bendición sobre nosotros, empezando por mi propia vida, Señor, empezando por los pastores, empezando por las cabezas de ministerio, por los líderes de la iglesia. Ayúdanos a mejorar en lo que tiene que ver con la unidad, Señor, que podamos concentrarnos realmente en lo que tenemos que concentrarnos y no en las diferencias. Y permite que todos los miembros de nuestra comunidad vean un ejemplo en nosotros, Señor, pero que sobre todo, que todos estemos luchando para imitarte a ti, amado Jesús, que eres realmente nuestro modelo de unidad, Señor, para nosotros. Así que ayúdanos a concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, Señor, en lo que nos une a todos los que estamos acá, Señor. Padre, gracias por este tema. Es un tema vital para nosotros en esta década de la visión. Y ayúdanos a continuar en las próximas semanas viendo los otros 3 pasos restantes. ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para aportarle a la unidad? Hoy hemos visto que ese primer paso, Señor, es concentrarme en lo que nos une y no tanto en las diferencias. Así que ayúdanos a concentrarnos en eso, Señor. Muchas gracias por este tiempo, amado Rey. Gracias por permitirnos escuchar esta palabra. Wilmer, Teresa, quedamos para que tengamos un momento de adoración al Señor y sigamos en un espíritu de mucha reverencia adorando al Señor. Como dice el pastor, vamos a entonar este cántico. De pronto usted lo ha escuchado, si no, simplemente préstele atención a este cántico. Por la sangre, por su amor, somos uno en Jesús. Por la obra en la cruz, somos uno en Jesús. Unidos, esa fue su oración. Unidos en su incomparable amor, unidos, porque esa es la misión de Jesús. Unidos para que el mundo pueda ver, unidos viviendo en el perdón, unidos para que todos conozcan su amor. Por su espíritu, por la fe, somos uno en Jesús. Por su gracia y perdón, somos uno en Jesús. Unidos, esa fue su oración. Unidos en su incomparable amor. Unidos, porque esa es la misión de Jesús.
el mundo pueda ver, unidos, viviendo en el perdón, unidos, para que todos conozcan su amor. Digamos, Señor, ayúdanos a permanecer en unidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en medio de las diferencias de pensamiento, pero que podamos estar unidos, Señor, por tu obra, por la fe. Así que digamos, unidos, esta fue su oración, unidos en su incomparable amor, unidos, porque esta es la misión de Jesús, unidos para que el mundo pueda ver, unidos, viviendo en el perdón, unidos, para que todos conozcan su amor. Gracias, Señor.